Gracias Marichi y Carlos por lo que comparten. Me quedé impactada, porque cuánto nos hace falta operar desde su mente para no andar pensando en apellidos con un peso que no tienen. Me quedé así como, ¡pum! Palo acá me dieron. Gracias, porque realmente es permanecer en lo eterno, ¿sí? De otra forma no lo vamos a lograr. Gracias. Y qué hermoso que el Señor vaya absorbiendo todo de nosotros para que eso ocurra. Amén. Y dejar eso en nuestras generaciones, ¿no es cierto? Amén. Porque como ustedes bien decían, puede ser que el nombre sea muy bien conocido o mal conocido, pero la vida del Espíritu es otra cosa, va por otro lado. Y ahí vamos. Gracias, chicos, gracias. Excelente. Sin duda es como el Señor va hilando todo, ¿no? Nos avisan, por favor, si se ve bien, se escucha bien, porque tuvimos una fuerte tormenta y estamos todavía con un poco de tormenta en la zona y internet puede estar hecho un desastre. Así que si estamos un poco robóticos, nos disculpan. Y lo importante es que se escuche bien y cualquier cosa cambiamos a datos, vemos, le buscamos la vuelta, nos avisan, por favor. Bueno, queremos continuar un poco en el mismo hilo que venimos trabajando desde ayer y sumarnos a lo que Carlos y Maricha estaban compartiendo. Perdón que le digamos así, creo que nunca nos vimos personalmente, pero ya somos amigos y somos confianzudos. Pero queremos sumarle a eso y empezar sí a hacer este giro para pasar un poco del matrimonio a hablar de lo generacional y necesitamos entender. Es muy importante, como dije ayer, entender la hoja 1 de la Biblia, porque Dios le habla a un matrimonio de generaciones cuando todavía no tenían hijos. Y muchas veces nosotros creemos que por no tener hijos somos una familia, o no somos familia, o algo está incompleto, y en realidad en el diseño de Dios no, un matrimonio ya está completo y ya es una familia, y tiene todo el potencial de ser familia. Muchas veces por secuelas de este mundo marcado por la desobediencia de Adán, surgen problemas en nuestro cuerpo que no nos permiten tener hijos de repente, aunque Dios siempre tiene la última palabra, pero sí o sí necesitamos crecer en entender que estamos llamados a pensar en lo generacional. Un hijo puede ser Timoteo para el apóstol Pablo, un hijo puede ser un colaborador a quien yo le dedico tiempo, un sobrino, la figura materna y paterna está siempre presente. Si nosotros somos intencionales, como bien decían recién, si estamos atentos, necesitamos prestar atención que Dios va a poner personas a nuestro alrededor que se van a transformar en la familia a quien tenemos que discipular, las generaciones en quien tenemos que dejar un legado y dejar una marca, que no necesariamente son hijos naturales. ¿Sí? Aunque por supuesto que los queremos, oramos por los hijos naturales y disfrutamos tenerlos, ¿no? Pero imagínense si tenemos que ser técnicos hoy en día, que tenemos personas que se vuelven a casar y ya traen sus hijos, tenemos mis hijos, tus hijos y nuestros hijos en una sola familia, 3 tipos de hijos, o sea, es un lío terrible. La psicología se está rompiendo la cabeza hoy para ver cómo hace para explicar y para estabilizar y para ayudar a las familias, y es imposible a no ser que realmente estemos entendiendo lo que estamos haciendo. Por eso tenemos que ampliar la mirada, pedirle al Señor que nos abra los ojos para entender realmente de qué estamos hablando cuando hablamos de matrimonio, como empezamos a hablarlo ayer, y de qué entendemos cuando estamos hablando de familia y de generaciones cuando lo estamos haciendo. Porque desde el punto de vista de Dios, miren, solo me acuerdo en este momento algo muy sencillo, que está en las historias que leemos. David se termina casando con Betsabé, que ni siquiera estaba en el plan, y era una mujer casada a quien David mata al esposo, y de esa unión totalmente fuera de los planes, nace Salomón, que es genealogía de Jesús. O sea, explícamelo humanamente, no sé, ni siquiera tiene explicación. Pero Dios tiene sus maneras de hacer que lo generacional se dé por el camino que Él quiere, por más que nosotros no tengamos ni idea. Me acuerdo, por ejemplo, si ustedes leen Lucas capítulo 2, hablábamos justo con Denise hace un rato, José y María están ahí ya con un embarazo avanzado,
y ellos no se están moviendo del lugar. Jesús no está por nacer en Belén, donde la profecía había dicho que iba a nacer, y ahí no me voy a meter en eso, pero pueden estudiarlo, hay toda una cuestión ahí de genealogía y de lugar. Si nacía en un lugar era rey, si nacía en otro lugar era sacerdocio, y entonces era importante, era sumamente necesario que Jesús naciera en Belén. Pero ellos estaban en Jerusalén, no estaban en Belén. Entonces, ¿qué es lo que Dios tiene que hacer? Mover a un gobernante pagano para que obligue a las personas a hacer un censo para que ellos se muevan. Ahora, preste atención, y no es la historia que queremos hablar hoy, pero viene a este momento, y después investiguen ahí en Lucas capítulo 2. Dice literalmente ahí Lucas, y muy detallista, Lucas dejando los detalles, y dice que María estaba con un embarazo avanzado. Y José le dice, mirá, María estaba ahí, caminaba 3 cuadras y se empadronaba, pero José tenía que ir a Belén. 100 kilómetros, hace 2000 años atrás, sin rutas, sin vehículos, sin avión. ¿Cuántas chicas montarían un caballo estando con un embarazo avanzado? Un burro. Bueno, un burro. Imagínense el tiempo, quizá alguno tenga el dato, cuánto tiempo lleva hacer 100 kilómetros por un camino de tierra en burro. Una locura. Y María se sube con un embarazo avanzado, y por eso 4 días. Sí, 4 días, dicen. Imagínense, ¿cuántas mujeres dirían, wow, mi amor, vamos, qué bueno, amor. qué buen plan. Qué buen plan, ¿no? Mi esposa me pega con algo por la cabeza, ¿no? No lo hace, pero imagínense, evidentemente, ellos pudieron ver algo de lo eterno, quizá no lo podrían verbalizar, no lo podían explicar, pero ellos entienden en su interior que tienen que hacer esos 100 kilómetros. María se sube 100 kilómetros en un burro, con su panza a punto de dar a luz. Y ustedes saben, hoy tenemos coches impresionantes, los asientos muy cómodos, y las mujeres se quejan del sacudón de la panza mientras se mueve el coche por el asfalto, por el pavimento. Es muy poca cosa. Y María hizo 100 kilómetros en un burro, por eso cuando llegan, lo primero que hacen es buscar el establo, y no había lugar porque todos fueron a empadronarse y no había más lugar para hospedarse, y terminan en un establo porque ella ya estaba a punto de dar a luz, y da a luz a las horas que llegaron. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que necesitamos, como dijimos anoche, cambiar la perspectiva, y necesitamos dedicarnos a ver lo que Dios ve y a consagrar nuestra vida a esta causa gloriosa para la cual nacimos, para la cual fuimos creados, para la cual existe la familia. Quisiéramos entrar en esta sesión que nos toca a la otra pregunta que estaba en la placa de invitación, y que dice cómo la familia colabora con Dios en su obra. Y necesitamos, necesitamos volver a recordar cuál es la obra de Dios, qué es lo que Dios está haciendo, para qué fuimos creados. Y ayer lo hablamos un poco y hemos dicho, ¿no?, que fuimos creados para su propósito eterno. Si ustedes se acuerdan, en Génesis 1:26, ayer lo mencionamos, Dios dice, voy a hacer al ser humano a mi imagen y semejanza. O sea, fuimos creados para hacer su imagen, y ahí está muy ligado a lo que mencionaban recién acerca del nombre, ¿no? Acerca de qué legado estamos dejando. El nombre está ligado a la imagen. Como dijo Carlos, ¿no?, en el aeropuerto con el apellido Chávez, ¿no? ¿Qué imagen tiene la gente del apellido Chávez? ¿Qué imagen tiene la gente del apellido Escobar? Entonces, imagínense que nosotros fuimos diseñados para ser imagen de Dios, y por eso es tan trascendente entender lo que sucede en el jardín, en el Edén, en ese hermoso ámbito que Dios había diseñado con este primer matrimonio. Porque toda la historia que vamos viendo en la tierra se ha llevado adelante por matrimonios y familias que tienen dos opciones: o vieron lo que Dios estaba haciendo y se sumaron, o no vieron lo que Dios estaba haciendo y pasaron a ser uno más del montón sin trascendencia eterna. Y ejemplos tenemos sobrados, y ustedes pueden ver la historia, pero ahora voy a llegar a eso. Pero necesitamos entender que lo que ellos hicieron fue mucho más serio que solamente comer una manzanita
que la mujer ser engañada por la serpiente y el esposo priorizar más a su esposa que lo que Dios había dicho y tomar la decisión sin ser engañado, como ya vimos ayer que lo dice el apóstol Pablo, ¿no? Me temo que así como Eva fue engañada, sus sentidos sean engañados. A Timoteo le dice, la mujer no fue engañada, el varón no fue engañado, sino la mujer, dice. O sea que claramente nos está diciendo que el hombre decidió, ¿sí? Sin engaño. Es tristísimo. Ahora, ¿qué sucede? Ellos se salen de este ámbito. Búscame, por favor, Génesis capítulo 3. Miren lo tremendo, por un lado, que sucede ahí en el Génesis, pero a su vez la genial, excelente noticia que tenemos ahí en Génesis. Miren lo que dice Génesis 3. Génesis capítulo 3, el último versículo 23, perdón, vamos a leer. Dice, y lo sacó Jehová del huerto de Edén para que labrase la tierra que fue tomado. Echó de la que fue tomado. Echó pues fuera al hombre, estamos hablando de hombre, varón y mujer, ¿sí? Adán eran los dos. Dice, lo echó fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados. Y escuchen esto, para guardar el camino del árbol de la vida. Acá tenemos dos noticias, una muy mala, que es que ellos quedaron afuera. Romanos, después Pablo habla de esto, ¿no? Destituidos de la gloria de Dios, salidos del lugar de diseño. Ahora, la muy buena noticia, por eso insisto en esto, necesitamos volver a leer las primeras 3 hojas con revelación, con el entendimiento del nuevo pacto, pidiéndole al Señor que nos muestre, porque aquí está todo el plan, toda la historia resumida de lo que Dios hizo, está haciendo y va a hacer. Pero miren la buena noticia, Dios puso guarda, ¿sí? Para guardar el camino del árbol de la vida. El camino no fue bloqueado, el camino no fue cerrado, el camino no fue eliminado, el camino solo fue guardado. Hasta el momento señalado, en la dispensación de los tiempos que estamos viviendo ahora, en la que todos tenemos acceso nuevamente a ese camino. Es glorioso esto, porque esto nos incluye a todos los matrimonios y las familias. El primer matrimonio fue engañado, y cuando hay engaño, ¿qué es lo que Dios trae? Verdad. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? El primer matrimonio Dios le había dicho, si comen de ese árbol van a morir. Si murieron, ¿qué necesitaban? Vida. Si hay un camino que está guardado y el ser humano no tiene acceso a ese camino, ¿qué necesita el ser humano? Camino. ¿Va entendiendo qué es lo que Jesús vino a ofrecer? ¿Qué es lo que principalmente Jesús dijo? Yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Se dan cuenta? Génesis 3, las primeras 3 hojas de la Biblia me explican todo el plan. Si yo no entiendo las primeras 3 hojas, y si nosotros no entendemos, y como bien Carlos y María Isabel lo decían, si no entendemos todo el plan, ¿qué le vamos a transmitir a nuestros hijos? ¿Qué legado le vamos a dejar? ¿Qué es lo que Dios está haciendo? Contestando esta pregunta, ¿cómo vamos a colaborar como familia con la obra de Dios si no entendemos la obra de Dios? La obra de Dios es preparar el acceso nuevamente al diseño original, recuperar lo que se había perdido, dijo Jesús. Hay un camino para el camino que necesitamos, hay una verdad para el engaño que sufrimos y hay una vida para la muerte, que es nuestro problema como matrimonio y familia. Miren, el Evangelio es muy sencillo y la Biblia es muy sencilla, pero no si no entendemos el propósito eterno, no si no entendemos el obrar de Dios, el plan eterno de Dios. Y por eso es tan importante entender esto, porque toda la historia de Dios tiene que ver con esto. Hasta la cruz, ese camino estaba cerrado. Y luego la cruz nos viene a abrir el camino. Le voy a pedir a Vladimir, por favor, si me puede compartir esta imagen, nos va a explicar un poco, porque necesitamos, si vamos a colaborar con Dios en su obra, entender esta de manera sencilla, el antes y después de la cruz. Por ahí no es tan sencillo y llevaría mucho explicar, pero por lo menos en un ratito
lo vamos a poder ver. Ahí ustedes tienen en imagen lo que sucede con la victoria eterna de la cruz. Miren, la línea de abajo, el cronos o nuestra realidad temporal es por donde todos venimos. Ahí el primer punto, podríamos haberle puesto Génesis 3, no se lo puse, pero ahí comenzaría Génesis 3, donde comienza la línea negra, y viene toda la línea de tiempo cronos, la línea temporal de la vida humana en la tierra, hasta que nos encontramos con la cruz. Cuando nos encontramos con la cruz, sucede algo tremendo, sucede la regeneración, lo que la Biblia llama el nuevo nacimiento, el volver a como todo se originó, ¿sí? Como todo fue generado, regenerar ¿cómo sería? Prefijo. El prefijo re, antes de generaciones, como volver a generar, no volver a cómo se generó, volver a la horma, por eso la reforma que estamos viviendo en este tiempo es volver a la horma, volver a la fuente donde fuimos como el que hace el pan, ¿no? Como el molde. Y la cruz nos permite eso, nuestro espíritu vuelve a vivir y tenemos acceso a todas las realidades espirituales y empieza una superposición, un traslape, una transición, y ahí abajo hay una lista que ustedes pueden ver, esta superposición donde pasamos de lo primero a lo segundo. ¿Qué significa esto? Lo primero es el primer Adán. Todo el ser humano, y Romanos habla mucho de esto, como toda la humanidad fue marcada por la caída del primer Adán, y toda la humanidad viene arrastrando, viene con la marca de la vieja naturaleza, del viejo hombre, de la unión esta de la simiente de la serpiente con la simiente humana, y venimos arrastrando lo primero y lo segundo, Adán, para pasar a Cristo, de lo primero que es el primer Adán, de la primera creación, a lo segundo que es la segunda creación. Ahora miren, si ustedes prestan atención, escúchenme un segundo, porque esto es muy importante para entenderlo en nuestra casa, para transmitírselo a nuestros hijos. Si ustedes prestan atención a las historias de la Biblia, todas las historias hablan de lo primero y lo segundo. Ahí comenzando nomás, apenas el primer matrimonio desobedece, tenemos la primera historia de lo primero y lo segundo, Caín y Abel. Caín era el primero, Abel el segundo. Dios rechaza al primero, acepta al segundo. Tenemos Jacob y Esaú. Tenemos Ismael e Isaac, antes que Jacob y Esaú, ¿no? Tenemos el primer Israel, que es natural, que es terrenal, que es una nación, y el segundo Israel, que es espiritual, que es la unión de todo el cuerpo de Cristo, todos los que estamos en Cristo haciendo el Israel espiritual. Miren cómo toda la historia de la Biblia va hablando de lo primero y lo segundo. No podemos ignorar esto porque si no estamos leyendo historias colgadas, como dijimos ayer, buscando principios rebuscados de historias que no fueron puestas para que las entendamos de esa manera, sino que la entendamos como esto, como un símbolo de la cruz que nos traslada de una vida a otra, de lo primero a lo segundo, de Adán a Cristo, de la vieja creación a la nueva creación. La vieja creación era el Edén, la nueva creación es Cristo, estamos en Cristo. Ayer leímos en 2 Corintios 5, somos una nueva criatura, una nueva creación, de la vieja naturaleza que operaba en nuestro interior a la nueva naturaleza que es Cristo operando en nuestro interior, de un alma gobernando nuestros pensamientos, nuestros criterios humanos, como leíamos ayer en 2 Corintios 5, a el Espíritu gobernando. Ahora, esta transición Dios la llama el camino de la madurez. Todas las cartas apostólicas hablan de esto y todo el plan de Dios es que nosotros vayamos haciendo esta transición, esta superposición, hasta llegar a vivir en la línea superior que dice realidad eterna en Cristo. Que no es que cuando me muero y me voy al cielo, sino que ya lo estoy viviendo. Cuanto más maduro, cuanto más crezco, cuanto más crece Cristo en mí, cuanto más vemos como familia de acuerdo a la realidad de Dios, más caminamos en esta nueva realidad en Cristo a la cual fuimos trasladados. El apóstol Lara decía en el cierre el otro día de la PET que nuestra geografía es Cristo. Nacimos en un territorio, nosotros en Argentina, ustedes en Ecuador, en Venezuela, pero en realidad nuestra geografía es Cristo. Pablo decía, en Él vivimos, en Él nos movemos y en Él somos. Qué buena definición de cuál es nuestra realidad. Entonces no espero a morirme para vivir la realidad eterna en Cristo. La realidad eterna en Cristo ya la estamos viviendo. Y como bien decían Carlos recién y su esposa, cuando somos absorbidos por esta realidad, nuestros hijos todo el tiempo están escuchando esto. Nuestros hijos necesitan entender esta superposición,
cómo Dios nos quiere ir llevando a una transición para que vivamos en la geografía Cristo, para que vivamos en la realidad Cristo, para que seamos nosotros Cristo versión David, Cristo versión Denise, Elías nuestro hijo versión Cristo versión Elías, Cristo versión Ana Paula, que es nuestra hija más chica. Ese es nuestro trabajo como familia, si estamos colaborando con la obra de Dios. Miren cómo nosotros pensamos que colaborar con Dios es participar en una reunión, lo cual también puede ser. Lo incluye. Pero venimos de una generación en la que creemos que colaborar con la obra es si me comprometo a servir en 2 horas de reunión. O voy a hacer evangelismo personal a alguna avenida por ahí, alguna calle. Todo eso lo incluye, pero en realidad la obra de Dios se lleva adelante por personas que, como dice Génesis 1:26, matrimonios y familias que son su imagen las 24 horas de todos los días. ¿Por qué es tan importante entender esto? Bueno, habría mucho más para hablar en esto, gracias Vladimir, pero vamos a seguir acá porque creo que se entiende el punto de lo que estamos queriendo transmitir. Pero necesitamos entender, miren, ¿por qué es tan importante entender este traslado que Dios hace del primer Adán al postrer Adán, que es Cristo, de una geografía a otra? Porque hoy la única imagen que Dios tiene en la tierra es Cristo. El ser humano no pudo con Génesis 1:26. Dios no tiene plan B, su plan sigue siendo siempre el mismo plan. Y Dios sigue buscando que el ser humano sea su imagen y semejanza. Ahora, esto es lo glorioso de la tecnología de la cruz, como me gusta llamarlo. La tecnología de la cruz instala en nosotros la garantía de Dios para que esto funcione. Miren lo que dice Colosenses capítulo 1, versículo 15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. ¿Quién es la imagen del Dios invisible? Cristo. O sea, hoy después de la cruz, en este tiempo, que en realidad es el último tiempo, porque desde hace 2000 años estamos en el último tiempo, porque no va a venir otro tiempo, no va a venir otro Cristo, no va a venir otra cruz, ya está. La cruz marcó el último tiempo. En este tiempo que estamos viviendo, la única imagen que Dios tiene es Cristo. Por eso es tan importante entender como familias que ser cristianos no es ir a 2 horas de reunión, sino que ser cristiano es vivir a Cristo, es haber sido trasladados a Cristo y que ya no vivamos nosotros, sino que Cristo viva en nosotros y seamos, como decimos, David versión Cristo, Cristo versión David, como ustedes lo quieran poner. Porque en realidad la única imagen, Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Ahora, ¿Cristo dónde está? ¿Dónde vive Cristo? Y acá entramos en tecnicismo, ¿no? Una vez alguien se enojó y me dijo, no, Cristo está sentado a la diestra de Dios. pero nosotros estamos, eso es juntamente, nosotros estamos con Él. Si Cristo es la cabeza y nosotros somos el cuerpo, estamos hablando de la misma persona. Si Cristo está sentado a la diestra de Dios, yo también. Si yo estoy parado acá en la tierra, Cristo también, porque Él es la cabeza. Entonces somos la misma persona. Ahora necesitamos entender juntamente. Cristo murió en mi lugar, pero yo morí juntamente con Él, como dice Romanos 6. Eso es llevar adelante la obra de Dios. Entender que, como decía Pablo, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Ahí podemos entrar en tecnicismo, discutir si es el Espíritu Santo, si es Cristo mismo, pero es el Espíritu del Hijo, es uno solo, es Dios, la Trinidad es indivisible. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo son uno. Si queremos ser técnicos, ok, el Espíritu Santo me ayuda a vivir la vida eterna, que es conocer al Padre y al Hijo. ¿Cómo dividir? Solo una mente religiosa quiere dividir y dar explicaciones técnicas específicas de algo que es un tecnicismo. No me importa quién de los tres es. Estoy siendo uno con Dios. Juan 17, que sean uno como tú y yo somos uno, le decía Jesús al Padre. Y hoy estamos en esa gloriosa realidad en la que somos uno con Él y vivimos esta realidad, esta posible realidad de Génesis 1:26, de ser imagen de Dios en la tierra, porque si Cristo vive en nosotros y la gente ve un amor que no busca lo suyo, un amor que no guarda rencor, un amor que es paciente, claramente está viendo a Cristo. Por eso ayer decíamos, esto no nos describe a nosotros, describe la naturaleza de Cristo en nosotros. Es el fruto del Espíritu que opera en nosotros, el que es la imagen de Dios. Por eso repetimos esto, fuera de Cristo, Dios no tiene otra imagen. Y por eso ayer decíamos, las familias que no entienden el propósito eterno, que no entienden la centralidad de Cristo, no entienden el ministerio del Espíritu llevándonos a entender todo esto,
Son familias que no pueden colaborar nunca con la obra de Dios, aunque estén comprometidos en todas las actividades de una congregación cristiana. Y es triste y suena duro lo que estamos diciendo, pero esta es en realidad la verdadera realidad según Dios. Todo lo que no está en Cristo para Dios no tiene trascendencia eterna. Todo lo que no está en Cristo Dios no lo reconoce. Por eso las cartas apostólicas una y otra vez hablan de en Cristo, en Él, en el amado, porque somos uno con Él, Él está en nosotros, nosotros estamos en Él. Ahora, miren, vamos a 1 Corintios 15. 1 Corintios 15 habla de esto, 45. Lo leo rapidito. Ustedes lo pueden anotar y después lo pueden estudiar un poco más, pero miren, a mí me encanta ver Génesis 1.26 una y otra vez en todas las cartas, porque no hay otro plan. Él es fan de Génesis 1.26. Soy fan de papá. Dice el versículo 45 de primera carta a los Corintios, capítulo 15. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante. El postrer Adán es Cristo, que ahora es espíritu y opera en nosotros. 46. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Por eso, miren, si yo no entiendo el primer hombre, no entiendo el primer Adán, ¿cómo voy a entender el postrer Adán? Por eso decimos siempre, si no entiendo las primeras 3 hojas de la Biblia, no voy a entender el resto, porque tengo que entender quién fue, cuál fue el diseño, qué pasó, qué se perdió, y más si quiero entender matrimonio y familia, porque fue un matrimonio y una familia la que armó todo este lío en el que estamos. Entonces, miren, sigue diciendo el versículo 47, el primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál el terrenal? Y miren cómo aquí está Génesis 1.26. ¿Cuál el terrenal? Tales también los terrenales. O sea, ¿por qué nos sorprendemos de los líos que hay a nivel social si todo el mundo son unos zombies muertos en Adán? Los llamamos zombies porque nos grafica muy bien para entender la realidad. Hago un negocio con una persona y me estafa y me sorprende. Pero ¿y si está muerto? Me sorprende que un muerto largue olor a muerto, que un muerto tenga gusanos, que un muerto... no me debiera sorprender. No, pero esta es buena gente, buena persona. Sí, bueno, es discutible porque su naturaleza interna está muerta y corrupta. A no ser que estemos en Cristo. Porque Cristo es el antídoto, Cristo es la vacuna para para dejar de ser zombie y volver a vivir y estar vivos. Y dice, entonces, ¿cuál el terrenal? Tales los terrenales, y ¿cuál el celestial? Tales también los celestiales. Si estamos en Cristo, somos como Él. Y el versículo 49, clave, así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Dios está muy interesado en formar a Cristo en nosotros, porque la manera en que el mundo va a ver al Padre es que Cristo crezca en nosotros, porque está diseñada, esta tecnología que está en nosotros está diseñada para que su imagen sea vista, y su imagen es Cristo. Y podemos mencionar muchos otros textos, Colosenses, despojarse del viejo hombre, revestirse del nuevo hombre que fue creado para ser a semejanza de Dios. Miren, imagen y semejanza, Génesis 1.26. Todo el tiempo necesitamos entender, si vamos a colaborar como familias con el propósito eterno, con la obra de Dios, necesitamos entender que Cristo, formándose en nosotros, que todos lleguemos hasta la medida de la estatura del varón perfecto que es Cristo, es lo que Dios está haciendo y en lo cual nosotros tenemos que comprometernos. Si siguen leyendo ahí después Colosenses capítulo 1, que recién leíamos, Pablo define para qué trabaja. Él trabaja para presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Y nosotros podemos decir que Pablo trabajaba de apóstol, trabajaba de pastor, trabajaba haciendo carpas, pero en realidad él define su verdadero trabajo es presentar a todos perfectos en Cristo. Para eso lucho y trabajo, define Pablo. ¿Cuál es nuestra causa? ¿Cuál es nuestro trabajo? ¿Cuál es la obra que Dios está haciendo y en la que nosotros nos queremos comprometer? Es formar primero en nosotros, ocuparnos, y en el bloque después que nos toque vamos a hablar un poco de esto del discipulado generacional, porque lo primero que tenemos que hacer es ocuparnos de nuestra propia madurez. Ocuparnos de la madurez de nuestro matrimonio, crecer juntos, caminar juntos, correr juntos, y luego ocuparnos como matrimonios de que nuestros hijos, Cristo sea formado en ellos y dejarle a la próxima generación una imagen más clara de Cristo.
porque la única imagen que Dios tiene en la tierra de Cristo, de su persona, es Cristo. El que ve al Hijo ve al Padre, sigue tan vigente hoy como hace 2000 años cuando lo dijo Jesús. Si Cristo está crecido en nosotros, el que ve al Hijo que está en nosotros va a ver al Padre. Esa es la obra de Dios, ser visto, darse a conocer a través de seres humanos que portan a Cristo. Ahora, ¿por qué Dios está tan interesado en esto? Porque Dios está, y conocen el texto de 1 Pedro capítulo 2, que dice que Dios está edificando un templo espiritual, ¿sí? Y lo voy a recordar, creo que lo hemos hablado por si alguno no ha estado, pero es un concepto que hemos trabajado en los últimos tiempos, los últimos años, pero necesitamos entender que todo lo que Dios está haciendo después de la cruz, en esta imagen que veíamos recién, todo es espiritual y todo es la verdadera realidad de Dios. La iglesia es espiritual, el reino es espiritual, la vida es espiritual, lo eterno es espiritual, ya no es más nada natural. Ya no miramos a una nación como antes era el pueblo de Israel, hoy miramos a la iglesia, que es la verdadera realidad de Dios en la tierra. Y esta iglesia, interesante aquí el apóstol Pedro, para que no digamos que somos fanáticos de Pablo nada más, el apóstol Pedro dice que Dios está edificando un templo espiritual compuesto por piedras vivas. Y estas piedras vivas, les cuento una cosa, nada más y nada menos están formándose en su casa. Estas piedras vivas son personas. Yo no sé si usted construyó algo alguna vez, el que tuvo experiencia en construir algo, a no ser que te vengan a robar, uno pone los ladrillos en un lugar y al otro día vuelve y están ahí, ¿no? No tienen vida. No tienen vida, no se mueven, no deciden, no dicen, no, quiero estar allá en la esquina, no quiero estar en esta parte de la pared que nadie va a ver. El ladrillo no opina. Bueno, resulta que Dios está edificando su templo espiritual, a Dios le encanta arriesgarse y lo está edificando con piedras vivas. Con ladrillos con patitas. Ladrillos con patas, ¿no? Con piernas, con opinión propia porque viven gobernados por su alma. ¿Cómo Dios va a poder hacer algo? ¿No? Qué tremendo amor y cuánta sabiduría de Dios de poder edificar algo así, ¿no? Edificar un templo espiritual que es uno solo, es global, es en todas las naciones, compuesto por personas que portan la vida de su Hijo. Y necesitamos entender, si vamos a colaborar con la obra de Dios, que la familia es la cantera donde las piedras son formadas. Si ustedes quieren buscarlo y leerlo, Primera Reyes, capítulo 6, versículo 7. ¿Lo tenés ahí? Sí. Dice, ¿solamente el 7? Sí. Y cuando se edificó la casa, la fabricaron de piedras que traían ya acabadas, de tal manera que cuando la edificaban, ni martillos ni hachas se oyeron en la casa, ni ningún otro instrumento de hierro. Dios le había dado expresa instrucción a Salomón que cuando construyera el templo tuviera una cantera alejado de donde se estaba edificando, para que en el lugar de la edificación no hubiera ruido, no hubiera polvo, hubiera orden. Y las piedras se traían en carruajes ya acabadas. Había un diseño claro, la persona que preparaba la piedra la traía ya para el lugar donde iba a ocupar. Se ubicaba en el lugar para el cual había sido preparada esa piedra. Miren qué simbólico. Si hoy entendemos que Dios está edificando su templo espiritual con piedras vivas, ¿dónde es la cantera? Que debiera haber ese ruido de los golpes de cortafierro, ¿no? De pulir, de cortar con una amoladora, no sé si se llaman así ahí, que cortamos y preparamos, hay polvo y hay humo de la piedra. Es normal que en la casa haya cierto cortocircuito si estamos comprometidos con la edificación de Dios. Ahora, qué triste los cortocircuitos en las casas donde no tienen sentido, donde hay peleas y mucho ruido y mucho cortocircuito sin ningún sentido porque no se está edificando nada. Porque los ruidos van a haber. Yo no sé si alguno ha tenido hijo adolescente alguna vez, les cuento, los hijos adolescentes no les gusta el no. A los niños tampoco. Y a los niños tampoco, pero el niño es chiquito y uno le dice obedece y listo, y el niño hace un poco de berrinche, y llora, patalea un rato, pero obedece. Pero el adolescente se te planta. Entonces, ¿qué sucede? Es como una pulseada, no sé cómo le llaman ustedes, ¿no? Cuando hay una pulseada, dos ahí, a ver quién gana, el hijo siempre quiere ganar, pero resulta que no es la opción. Acá no estamos jugando a ver quién gana. La autoridad fue delegada sobre los padres. Y los padres tienen la función de formar a los hijos, y el no es parte de esa formación. Los hijos no tienen opción.
Y por supuesto que no es un regimiento militar ni nada por el estilo, pero sí es asumir la responsabilidad de formación de la vida en los hijos, de la vida de Dios, la preservación y la formación de la vida de Dios en los hijos. Hasta Jesús, por lo que padeció, aprendió obediencia. O sea que lo que no se aprende por obediencia, se aprende por padecimiento. Y la obediencia es parte del padecimiento. Al hijo hay que darle una orden y tiene que obedecer. Y cuando son adolescentes, de última, lo que usted tiene que hacer es reflexionar con ellos y decirle, ¿te conviene? ¿Te parece? Tanto a más la escuela que querés pasarte Navidad en la escuela, pasarte el verano en la escuela, pasarte, o sea, que vean que ellos son los que pierden si hacen o no hacen algo. Pero bueno, no me quiero ir por ese camino, solo quiero que entendamos, miren, la cantera donde hoy se forman las piedras vivas que Dios está utilizando para la edificación de este templo espiritual son las casas, son las familias. Como familias, la primera colaboración con la obra de Dios es hacernos cargo de que Cristo sea formado en nuestros hijos. Olvídese de ir a tocar la guitarra en la reunión, olvídese de participar en los lugares públicos que tienen linda fama y que le vean, miren qué importante el que está al frente, porque si usted en su casa no está comprometido con la obra de Dios, de nada sirve lo que hace públicamente, porque es incoherente. Por eso Pablo le decía a Timoteo, el que no gobierna su casa, ¿cómo va a gobernar la iglesia de Dios? Por eso es tan importante entender que la obra es la manifestación del Hijo. Llevar adelante, si queremos definir la obra de Dios, llevar adelante la obra de Dios es que el Hijo, Cristo, sea visto a través de nosotros, 24/7. Y como una reunión entran 2 horas de uno de estos 24 días, estaría dentro también, porque una reunión de 2 horas está dentro de los 24/7. Pero cuando me fui al supermercado, cuando me fui a hacer un trámite, y me atienden mal, porque la administración pública te atiende mal, cuando te pasaron un semáforo en rojo, te cerraron en la calle y casi chocas, todos esos lugares son lugares de la manifestación del Hijo. En una situación adversa, en una pandemia global, ¿cuál es la imagen que se ve? La imagen del viejo Adán, que sale la ira, sale el enojo, sale la gritería, o se ve la imagen del Hijo, paciente, bondadoso, que ama. Mucho para meditar, ¿no? Voy a sumar algo. Ahora vamos a leer el segundo Pedro. No, ya leo. Ok, lo vamos. Creo que es muy bueno recordar y reconocer que por muchos años generacionalmente hemos delegado todas las responsabilidades afuera de las familias. Hoy la pregunta que nos convoca es cómo la familia colabora en el avance del Evangelio. Tenemos que reconocer que hemos delegado al Estado cosas que nos correspondían a nosotros, hemos delegado a las escuelas, a las instituciones, la educación de nuestros hijos, hemos delegado a las instituciones religiosas, por así decirlo, iglesia. Hoy entendemos que nosotros somos la iglesia, pero para que se entienda, que le enseñen a nuestros hijos quién es Dios, claro, quién es Dios, qué hace Dios, cómo las historias. Pero hoy, como el propósito eterno ya está en nuestra boca, el Señor nos está llamando a que volvamos a tomar la responsabilidad que nos fue dada. Entonces, como sabemos, son frases muy, muy conocidas, todo empieza en la familia, porque así es el lugar de formación, es el lugar en donde todo comienza, es el lugar en donde si no encontramos coherencia, nuestros hijos se corrompen, nuestros hijos se quieren huir porque no ven coherencia. Entonces, hoy entender que esas piedras vivas están siendo formadas en nuestras casas, sea quien sea que viva en tu hogar, ¿no es cierto? Las familias hoy por hoy, como David nos decía, han tomado muchas formas, pero recuperamos sin lugar a dudas, y hoy es un llamado a tomar una vez más la responsabilidad de que nuestros hijos son formados primeramente en nuestras casas, y que cuando queremos y deseamos con todo nuestro corazón que nuestros hijos colaboren en el avance del Evangelio, lo que hace la iglesia es simplemente perfeccionar. Tenemos los benditos regalos, los dones que el Señor nos dio, las gracias ministeriales para perfeccionar a los santos. Solamente, David siempre dice, el perfeccionamiento es como ese último toque, esa última pulidita a una madera, pero porque nuestros hijos ya están formados.
si hay un pastor que puede colaborar con mi hijo, si hay un evangelista que puede colaborar con mi hijo, si hay un profeta que va a ver algo en mi hijo que quizás no vi, es solamente un aporte final para que estén listos para que el Evangelio avance. Nuestros hijos colaboran. ¿Y qué reposo es para un papá, para una mamá, hijos colaboradores? ¿Cuánto reposo, no es cierto? Trae que nuestros hijos estén listos para colaborar. Bueno, no sé si tenemos un ratito todavía. ¿Quieren que hagamos un break, un pequeño receso para ir al baño, tomar agua? No sé, Vladimir. Por favor, termine. Como ustedes dispongan, amados, la verdad es que estamos muy bien con el tiempo, ¿sí? Si es factible, sí, vamos a hacer un break, pero no quisiéramos que quede una idea inconclusa, así que por favor ustedes dispónganlo. No, porque seguimos con el mismo hilo y podemos continuar enseguida teniendo este entendimiento de la casa como colaborando con Dios y la formación en primer lugar en casa, ¿no? Y podemos cerrar unos 20 minutos, un poquito más en un ratito, si les parece. Perfecto. Me parece muy bien. Entonces, amados, nos vemos en 10 minutos. Vamos a tomarnos un break. De 2 horas hablando, así que... Acá no es que la mujer habla mucho, acá es al revés. Soy un psicólogo que habla mucho, pero no, realmente todo esto es muy apasionante y más cuando el Señor nos abre los ojos y empezamos a ver desde su realidad, todo tiene tanto sentido y es como, no sé si tienen esa sensación, lo que nos ha pasado los últimos 5 o 6 años algunos, es que como que veníamos por la vida tratando de armar un rompecabezas gigante sin la tapa, sin la caja de la foto del rompecabezas, ¿no? Y de repente el Señor nos abrió los ojos al nuevo pacto, a la realidad de la vida que vivimos, de la victoria eterna de la cruz, y es tener el rompecabezas, la foto, y cada pieza encaja en su lugar, no hay nada que inventar ni imaginar, y cuando hablamos sobre todo de familia y de matrimonio, es todo tan claro, ¿no? Aún sin entrar en dar los 10 pasos como hacíamos como broma ayer, ¿no? Aunque pueden haber muchos pasos que podemos sacar y tomar, pero en realidad cuando vemos el cuadro completo o entendemos la columna vertebral de la cuestión, todo es mucho más fácil de llevar adelante porque no es algo que tenemos que hacer en nuestra fuerza, sino que es algo que naturalmente va fluyendo. Si ya estamos en la reconciliación, en una relación matrimonial o familiar, lo que naturalmente debiera fluir es la reconciliación. Lo que no es natural para el que está en Cristo es la ira, la contienda, las disensiones. Claro. Eso no es natural. Lo que nosotros hemos naturalizado con nuestra mente, con nuestra alma, en realidad para Dios es totalmente antinatural. Porque lo natural de Dios es la paz, lo natural de Dios es la armonía, lo natural de Dios es la reconciliación, el amor. Y todo eso ya está instalado en nosotros. Así que, miren, recién me acordaba, mientras esperaba un ratito, cuánto sentido tiene, por ejemplo, al entender todo esto que estamos entendiendo y entender que somos participantes como familia en llevar adelante esta colaboración hermosa con la obra de Dios, cuánto sentido tiene Deuteronomio 6, ¿se acuerdan? De temer a Dios con todo tu corazón, tu alma y tu fuerza, y enseñarle esto a tus hijos y a los hijos de tus hijos, y cuando te acuestes y cuando te levantes y por el camino. O sea, ellos Dios le había dejado claro que se trataba de una vida, no se trataba de rituales, sino de una vida en la que compartimos cotidianamente lo que Dios es para nosotros. Es más, en ese capítulo 6 de Deuteronomio, Dios le dice, y si tu hijo te pregunta qué pasó cuando salimos de Egipto, y Dios le dice qué decir, qué contar, porque en realidad el colaborar con Dios tiene que ver con eso, con una vivencia. Y me acordaba de estas dos cosas. Por un lado, qué claro Dios le había dejado al pueblo de Israel en Deuteronomio 6, que era todo el tiempo, en cualquier lugar, en la casa, en el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes, y que era generacional, por un lado. Y por el otro lado, una triste historia, recién recordábamos acá con Denise la historia del sacerdote Elí. Si ustedes se acuerdan, en el primer libro de Samuel, en el capítulo 3, está relatada esa triste historia de este sacerdote. Miren, una cosa es ser pastor de una congregación y otra cosa en ese momento era ser el sacerdote de la nación.
Más responsabilidad, digamos. Era algo gigante, ¿no? Y era una gran responsabilidad. Sin embargo, dice algo, quizás uno de los textos después de la muerte de Adán, ¿no? Más tristes de la Biblia, porque dice que los hijos, literalmente dice que los hijos de Elí no conocían a Jehová. ¿Cómo puede ser un sacerdote de la nación, ocupándose, viviendo en el templo, ocupándose día y noche de la organización de todos los servicios a Dios, sus hijos trabajando con él dentro del ámbito del templo, viviendo en la realidad espiritual de liderar a la nación, y sus hijos no conocían a Jehová? Y esto es algo que nos tiene que golpear fuerte, porque nosotros, como seguimos con nuestra alma todavía queriendo tener las riendas a veces, tenemos el mismo peligro de caer en esta realidad, estar envueltos en ámbitos espirituales y aún así cometer el error de que nuestros hijos estén en un lugar sin saber de qué se trata lo que estamos haciendo. Si ellos no conocían a Jehová, literalmente significa que ellos hacían el ritual sin conocer a quién y para quién lo estaban haciendo. Y la responsabilidad, y lean por favor el texto, no nos vamos a tomar el tiempo de leerlo ahora por una cuestión de tiempo, pero lean ahí el primer libro de Samuel, capítulo 3. Dios le hace cargo a Elí y le dice, a través de Samuel, que era un niñito todavía, le dice, voy a juzgar su casa para siempre por su error, porque él sabe, le dice, le hace cargo, sus hijos me han deshonrado y él no los ha estorbado. Las literales palabras que usa Dios es, él sabe y no los ha estorbado. Son dos palabras fuertes con las que Dios confronta al sacerdote Elí. No lo confronta por la realidad de la nación, lo confronta por la realidad de su casa. Claramente la realidad de la nación venía ligada después a eso, ¿no? Por eso Dios se levanta a Samuel como sacerdote después y corta con la línea sacerdotal de Elí, ¿no? Se mueren, de hecho, los tres. Elí y sus dos hijos se mueren en el mismo día. Pero ¿cuál es el punto? Quiero que piensen conmigo en el contexto de lo que estamos hablando. Es que Dios nos hace responsables a nosotros por nuestra casa y por nuestros hijos. ¿Le estorbamos el camino o no les estorbamos? ¿Se acuerdan proverbios que dice el niño, instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él? Bueno, es eso. Si hay un camino que les trazamos, tenemos que cuidar que caminen ese camino y estorbarles el camino si se salen para otro camino. Entonces, lo que va a suceder es que Dios no va a venir a hacernos cargo de nuestro error. Dios va a honrar nuestra vida por haber colaborado con Él en la formación de Dios, en la formación de Cristo en nuestros hijos, y que ellos conozcan, porque acuérdense, la vida eterna consiste en conocer al Padre y al Hijo. Y acá Dios le está haciendo cargo al sacerdote Elí de que lo hace responsable. Él no estorbó el camino y ellos no conocían a Jehová. Sí, hablábamos esta mañana con David, son muchas las veces que ya sea por el trabajo pastoral o por su trabajo como psicólogo, que las personas, los padres se acercan diciendo que ya hicieron todo, ¿no? Que ya probaron todo, que probaron el castigo, el no castigo, el hablar, el no hablar, y como diciendo ya está, ya no tengo mucho más que hacer, ¿no? Ya no sé más qué hacer. O la madre diciendo cuando venga tu padre vas a ver porque no sabe qué hacer, o viceversa, ¿no? Y esta historia, triste historia, pero que el Señor la cual nos permite ver, nos demanda no tomarnos vacaciones jamás con nuestros hijos. Yo a veces uso esa palabra con mis hijos, les suelo decir, yo voy a seguir estorbándote cuando los estoy renegando, regañando, acá decimos retando, pero retar no es de reto. Cuando los regaño, suelo usar, si te tengo que estorbar, te voy a estorbar, usando la palabra porque bueno, hemos hablado esto con ellos. Bueno, aparte de decirme que mami basta de predicarme, porque dice que todo reto es cada vez que los regaño les empiezo a predicar. No es el punto es, esto, no hay un momento en donde yo me voy a tomar vacaciones con vos. Mientras vos estés en mi administración, mientras yo sea responsable por vos, está bajo nuestra autoridad, necesitamos estorbarle el camino. Lo que no hizo el sacerdote. Necesitamos decirle por acá no es y mostrarles por dónde es. El estorbo es porque por acá no es, pero así como decimos por acá no es, con nuestra vida,
conocer la vida eterna, que es conocerle nosotros como padres a nuestro amado Dios, hace que sea más sencillo para ellos conocerle. Creo que Vladimir hablaba con respecto entiendo ese afecto que tienen con Carlos y Maricha, porque realmente tener ese reposo en personas que también están colaborando es hermoso, y él decía que aunque su hija no lea la Biblia, que los pueda leer. Esa es una gran verdad. Nuestros hijos pueden leernos. Dejemos de pensar de que le tenemos que leer la Biblia para que ellos entiendan a Dios. Lo incluye, hagámoslo, procuremos, estudiemos la Biblia, entrenémoslos, pero no es lo único. Ellos Claro. nos leen permanentemente, y estorbarle es quizás muchas veces es desgastante en el alma, ¿no? Pero el espíritu se fortalece y nos permite permanecer. Así es. Bueno, volviendo a la idea de que cerrábamos el bloque anterior, ¿no? De Dios edificando un templo espiritual, y tomábamos la figura de Salomón edificando el templo. Salomón es literalmente el Salmo 127. Salmo 127 dice que los hijos son como una flecha en manos del guerrero. ¿Sí? Y ahí hay tanta riqueza para estudiar, para entender el propósito de la familia, pero solamente queremos tomar esto. La flecha es un arma de guerra. Por lo tanto, usted tiene que entender sus hijos y las próximas generaciones como algo que hay que prepararse, algo que hay que entrenar, algo en lo que hay que ocuparse, intencionalmente. Entonces, si yo entiendo que mi hijo es un arma, me entreno y me preparo. Segundo, los hijos como flecha van a donde el guerrero no puede llegar. David quiso edificar el templo, Dios no se le permitió, y sí lo hizo Salomón. Dios le permitió a Salomón edificar, y Dios le dijo, vos no lo vas a hacer, pero tu hijo Salomón sí lo va a hacer. Ahora, si usted piensa bien, usted conoce la historia del rey David. El rey David tuvo una historia desastrosa como padre. Y no me voy a tomar todo el tiempo de verla, solo recordar un poquito. Usted puede ver ahí en el segundo libro de Samuel que David tiene un hijo que se enamora de su propia hermana y la termina violando. Tiene otro hijo que es Absalón, que termina matando Contanos. Amnón. David te lo cuenta como parece una película, a mí me encanta escucharlo. Como el padre de David no se hace cargo, no hace nada, no se hace responsable, Absalón termina matando a su propio hermano, Amnón, y se escapa a otra nación, está como 2 o 3 años lejos, el padre lo hace llamar. Bueno, la historia es larga, pasan como 11 años en el que, desde la violación de la hija de David hasta que este hijo de David, Absalón, le arma un golpe de estado al padre y lo termina echando de la nación. Miren el impacto que puede producir cuando un padre no se hace cargo de sus hijos adentro de su casa. Siempre decimos esto, los hijos se pierden en la casa, no en la calle. Y esto suena duro y los padres no quieren escuchar esto, pero esta es la realidad. Los hijos se pierden en la casa, no en la calle. Se pierden en la casa cuando nosotros no nos hacemos responsables de formarlos y de estar presentes para ellos. Entonces, terminan en la calle tomando lo que en la casa no recibieron, o no pudiendo discernir en la calle o afuera lo que en la casa no se les enseñó a discernir. Si yo le doy de comer bien a mis hijos en mi casa, ellos van a ir afuera y van a saber elegir qué comer. Si yo no le doy de comer en mi casa, van a agarrar lo primero que le ofrezcan, que es lo que generalmente surge, que no es el tema hablar de esto hoy. Pero sí quiero que entendamos lo siguiente. Para Dios, y no sé cuántos de ustedes escucharon alguna vez, no quiero tener hijos porque mirá cómo está el mundo. Lo hemos escuchado, ¿no? Miren, desde la psicología de Dios es justamente inversa. Dios dice, los hijos son como una flecha, o sea, que se agarre el mundo cuando yo envíe mis hijos. Es justo al revés, no es no voy a tener hijos porque cómo está el mundo, sino formo a hijos para lanzarlos al mundo. Entonces, necesitamos entender que nuestro trabajo es formar a nuestros hijos en casa, y aún teniendo errores como lo fue David. Si usted sigue leyendo la historia, usted va a ver que después sucede algo, hay como un clic en el que David cambia y David se empieza a dedicar a su hijo Salomón. Le dedica tiempo, le dedica atención, le dedica enseñanza y le dedica la preparación para ser el líder de la nación
y le prepara todo, le deja todos los preparativos para el templo listo, millones de dólares en recursos, en materiales, y los planos y los arquitectos, pero David sobre todas las cosas se dedica a Salomón, y esto es muy importante entenderlo. ¿Y saben por qué es bueno verlo? Les animo a que busquen Proverbios capítulo 4 conmigo. Creo que algo lo he compartido alguna vez con ustedes, pero vamos a recordarlo hoy porque seguramente hay algunos que no han estado conectados la otra vez. Pero es importante entender esto en este contexto que lo estamos viendo. No importa cuántos errores hayamos cometido antes, en Dios siempre podemos reiniciar. Nunca es tarde, aunque ya mis hijos se hayan casado, se hayan ido de mi casa, nunca es tarde para volver a encauzar la familia en el camino que Dios estableció para nosotros como diseño. Y establecerlo como generacional. Nosotros vamos a caminar esto, vamos a vivir esto, y esto va a suceder con nuestros hijos, nuestros nietos y nuestros bisnietos. Y establecerlo en la casa. Porque es lo que David hace con Salomón a pesar de sus errores. ¿Y saben qué es lo bueno de esto? En Proverbios 4 leemos que no es David contando lo que él hizo con su hijo. El propio Salomón cuenta lo que su papá hizo con él. Miren, esto es algo muy impresionante. Una cosa es que yo como padre escriba un libro de paternidad, y otra cosa es que yo como un hijo que tuvo un padre desastroso, escriba un libro de paternidad y hable bien de mi padre. Qué honra. Es terrible. Miren, Proverbios capítulo 4, el mismo Salomón está escribiendo y dice: oíd, hijos, la enseñanza de un padre y estad atentos para que conozcáis cordura. Salomón está escribiendo y está dando principios de paternidad. Y dice: porque os doy buena enseñanza, no desamparéis mi ley. Y acá está la clave. Literalmente Salomón dice: porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre. Se ve que en todas las generaciones las madres consienten a los hijos, ¿no? ¿Cuántas madres dicen amén? ¡Qué ternura! Consentido y delicado. Pero escuchen esto, dice, versículo 4, y él me enseñaba. Presten atención que es Salomón hablando de David como padre. Esto no es un invento, no es una interpretación rebuscada de una historia, es literalmente un hijo hablando de un papá que nosotros conocemos la historia, y su historia fue un desastre como padre. No sé cuántos pueden decir que tienen una hija violada en su casa, un hermano que violó a la propia hermana y un hijo que mató al hermano. Miren esta tremenda historia de familia cristiana. Bueno, este era David como padre. Ahora, evidentemente algo pasó en el camino, que Salomón puede escribir un libro de paternidad y hablar de esta manera de su padre. Dice: él me enseñaba y me decía, retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Miren que Salomón está diciendo lo que el papá le decía y él está tomando lo que su papá le dijo. Versículo 5, mira, adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. Inteligencia es otra faceta de la sabiduría. Mire cuántas veces va a mencionar la palabra sabiduría. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca, que son sabiduría que le está enseñando. Ya vamos 3. Versículo 6, no la dejes a la sabiduría, y ella, la sabiduría, te guardará. Ya vamos 5. Ámala a la sabiduría, y te conservará. ¿Quién? La sabiduría. Ya vamos 7. Versículo 7. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría. 9. Para que le quede claro. Sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. 10. Engrandécela, ¿a quién? A la sabiduría. 11. Y ella te engrandecerá. 12. Ella, la sabiduría, te honrará. 13. Cuando tú la hayas abrazado. ¿A quién? A la sabiduría. 14. Mire, voy leyendo 4 versículos. Entendimos. 4 versículos de Salomón hablando de su papá, y él ya mencionó 14 veces la palabra sabiduría. Tremendo. Pero por favor entienda esto, véalo en el espíritu, entienda que Salomón está hablando de su papá, y su papá es David, que fue un desastre como padre. Nunca es tarde para remediar, para que sea restablecido el diseño de Dios en una casa. Y Salomón termina siendo la flecha, y podríamos seguir hablando, Salomón sigue hablando, pero recuerden, es como si David todo el día, todo el tiempo, como Deuteronomio 6, en el camino, cuando se acostaba, cuando se levantaba, en todo momento, en todo lugar, David tenía en su boca: Salomón, sabiduría, Salomón, sabiduría, Salomón, sabiduría.
lo que hagas, a dónde vayas, vas a jugar a la pelota, te vas a la playa, vas a estar con tus amigos en la esquina, sabiduría, 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 sabiduría. ¿Usted se acuerda cuando Dios le pregunta a Salomón qué quiere al comenzar su reino? En esa bendita noche que Salomón sacrifica 1000 sacrificios y Dios lo tiene que frenar porque iba a matar a todos los bueyes de la nación. Y Salomón había visto que David, su papá, era un loco y dijo, no, tengo que ser más grande que mi papá, ¿cómo voy a hacer? Mató a 1000 bueyes y Dios le dice, Salomón, ¿qué quieres? Y Salomón le pide una sola cosa. ¿Qué le pide? Sabiduría. Miren, no solamente se puede reivindicar todos los errores, sino que se puede entrenar a los hijos y a las generaciones para tener la respuesta a la pregunta de Dios en el momento indicado. Cuando Dios le pregunte a nuestros hijos, ¿qué quieres? ¿Qué necesitas para llevar adelante mi propósito eterno? Nuestros hijos tienen que tener la respuesta, tienen que saber qué decir. Y hoy estamos teniendo más luz. Nuestros hijos tienen que poder responderle al Padre, quiero menguar para que Cristo crezca, quiero Cristo formado en mí, quiero avanzar hacia la madurez. Nuestros hijos no pueden no saber para qué se levantan a la mañana. Nuestros hijos no pueden no saber que la causa más grande de vida no es defender las dos vidas, no es salir a hacer política. La causa más grande de nuestra vida es que Cristo crezca en nosotros y que el Padre sea visto a través de nosotros. Miren, conocemos a mucha gente y con todo respeto y amor lo decimos, se comprometen con todas las causas a vida y por haber, salvar perritos, ir al frente del Congreso a hacer manifestaciones, ir a cuidar que la playa esté limpia, todo eso está buenísimo, pero le preguntás que te expliquen el consumado es y no te lo saben explicar. Le preguntás cuál es el propósito eterno y no se lo saben preguntar. Hace un tiempo veía a un conocido poniendo una foto de su hija adolescente tocando una guitarra en una plataforma, en una congregación, y pone grande, mi hija sirviendo en el altar. Y lamentablemente veo un papá retrasando a una generación. Su hija no está entendiendo que servicio a Dios es manifestar a Cristo las 24 horas, no solamente tocar en una guitarra en un lugar que no es un altar porque es una plataforma de madera, el altar somos nosotros. Se puede transformar en un altar si hay una ofrenda, si hay una entrega, si hay un sacrificio que es nuestra propia vida rendida al Señor. Lo doy como ejemplo porque realmente me entristece mucho y tenemos que cargarnos de esta tristeza, de ver una generación que se retrasa, de hijos que no entienden el propósito eterno, de matrimonios que no saben transmitirle a sus hijos la verdadera causa por la cual comprometerse y gastar su vida por causa del Evangelio, por causa del avance de la verdad. Es tiempo de pedirle al Señor oraciones sencillas. Señor, mostranos cuál es el propósito eterno. Abrí nuestros ojos para ver todo desde tu realidad eterna. Abrí nuestros ojos para ver nuestros hijos en las próximas generaciones. ¿Cuál es su lugar como piedra viva en la construcción de tu templo espiritual? ¿Para qué los tenemos que formar? Solo orar y pedirle al Señor que nos abra los ojos, porque estamos llamados por Dios a colaborar con su obra, y su obra es dar a conocer a Cristo, darse a conocer a través de Cristo en la tierra, ser visto. Así que miren, a mí me impacta mucho, si David pudo hacer esto con Salomón, sin Cristo, sin haber experimentado el nuevo nacimiento, sin tener la asistencia interna del Espíritu Santo que nos guía a toda verdad, ¿cuánto más nosotros? Si David pudo hacerlo, y David pudo transformarse no solo en un buen padre, sino en un padre de tal magnitud que su propio hijo escribe acerca de él, ¿cuánto más nosotros? Yo sueño con el día que nuestros hijos hablen de nosotros, nuestros nietos hablen de nosotros. Y estamos trabajando por poder dejarle a nuestros hijos una imagen de Cristo más clara para la próxima generación. Si los hijos son una flecha, nuestros hijos tienen que llegar más lejos que nosotros. Nuestros hijos tenemos que entrenarlos para que entiendan lo global, para que entiendan una sola iglesia, para que entiendan la obra de la cruz, para que no se jacten de ninguna otra cosa más que de Cristo y Cristo crucificado, como decía Pablo. Si me voy a jactar de algo, que sea de Cristo y Cristo crucificado, y no me voy a jactar de ninguna otra cosa. Ese es nuestro llamado, y podríamos hablar muchísimo más, pero creo que
que el punto se entiende y el Espíritu Santo nos está dejando muy claro que nuestro llamado como familia es colaborar con la obra de Dios. Y la obra de Dios, como vimos desde Génesis 1:26 hasta el final de la historia, es llevar adelante la imagen de Dios en la tierra. La única imagen que Dios tiene hoy en la tierra se llama Cristo. Y Cristo está en nosotros, y nosotros somos el Hijo corporativo, somos Cristo en la tierra. El que ve al Hijo ve al Padre. El primer lugar donde nuestros hijos tienen que ver a Cristo es en casa. Y si nuestros hijos ven en casa a Cristo, claramente Cristo se va a ver en todo lugar donde nos movamos, porque Cristo está creciendo y está siendo visible en nosotros. La casa es el primer lugar donde podemos llevar adelante, colaborar con Dios en su obra. Después, buenísimo, comprométase, por favor, si no se me va a enojar Vladimir, comprométase con el liderazgo, abra su casa para una célula, vaya y comprométase en las reuniones, sirva a sus hermanos, sirva a las naciones. Hoy a través de Zoom es una bendición poder estar hoy con ustedes, servirles, amarles, aún sin habernos visto con muchos de ustedes. Pero miren, el servicio más grande y la obra más grande que llevamos adelante se llama vida. Dios vino a traernos vida. Es una vida que se vive, una naturaleza que fluye en nuestro interior. Todos los días, todo el tiempo, Cristo va a ser visto en nosotros y va a ser visto en nuestros hijos. Y nuestros hijos van a elegir bien sus parejas y van a tener familia, que van a llevar adelante el plan de Dios y van a colaborar con Dios en el servicio. El llevar adelante la obra de Dios es vivir 24/7 expresando al Hijo. ¿Y saben qué? La creación está gimiendo por eso. La creación gime por la manifestación de los hijos de Dios. Hijos que portan al Hijo. Hijos que muestran a Cristo, la única imagen de Dios en la tierra. Ahora está en nosotros. El Padre puede ser visto. El Padre va a ser visto a través de nosotros. Amén. Sí, la verdad que quisiera orar, pero no sé si lo voy a lograr. Creo que cuando nuestros ojos son abiertos, como está pasando en este momento, nos cae un gran peso de responsabilidad, ¿no es cierto? No sé. Pero bueno, agradecida al Señor de que podemos, de que nuestros hijos tengan la respuesta cuando el Señor les pregunte. Bueno, oramos. Voy a probar. Gracias, Señor, gracias por esta tarde de comunión en donde tu luz fue en aumento. Oh, cuán agradecidos estamos, Señor, cuán agradecidos estamos en que te des a conocer con tanta claridad y también con tanta dulzura, con tanta precisión, con tanta misericordia. Señor, sabemos que no importa lo que hayamos transitado, tu vida trae lo nuevo a nuestras vidas. Tu vida trae lo nuevo a nuestros hijos, no importa la edad que tengan. Tu vida trae lo nuevo a nuestro matrimonio, no importa lo que hayamos atravesado. Tu vida trae lo nuevo a todas las decisiones que tomaremos de ahora en adelante, porque lo hacemos desde tu vida, desde tu naturaleza, Señor. Queremos corresponder a la hermosa y dulce voz de esta tarde, de lo que hemos escuchado. Nuestros ojos han sido abiertos y tenemos gran gratitud por todo lo que podemos ver cada día un poco más. Pero, Señor, queremos ser hijos responsables que responden en obediencia a tu voz. Gracias por cada familia, porque esto no se trata de un Zoom con una cantidad de conexiones, esto se trata de algo que estás hablando en esta generación. Somos hijos que quieren oír y obedecer tu voz, Señor. Y como hoy los que estamos aquí atravesando estas reuniones y escuchando tu palabra, escuchando tu dulce voz, queremos comprometernos, Señor, día a día a edificar tu casa, a formar a nuestros hijos con un solo propósito de darte a conocer, Señor. Gracias por haber visto el propósito eterno, por tener un poco más de claridad. Y ahí vamos, Señor, vamos en
traslado permanente a vivir más en la vida del Espíritu y menos en nuestras fuerzas, Señor. Gracias, porque solamente por tu gracia esto es posible. Amén. Amén. Amén, amén. Si les parece, podemos ampliar un poquito esto con algunas preguntas. Creo que todavía tenemos tiempo. Denise oraba tarde porque aquí son las 2 de la tarde para nosotros, sí. Pero para ustedes no, ni es mediodía todavía. Se van a ir a comer. Muchísimas gracias, querido David, Denise. Gracias porque podemos percibir en el Espíritu que lo que se está impartiendo es vida, que no se está solo dando una cátedra, aunque pudieran hacerlo, aunque son preparados en el ámbito natural, lo que estamos recibiendo sin duda alguna es una impartición del Espíritu y les honramos porque es un proceso de fructificación de Cristo en ustedes y estamos siendo participantes de esa gracia que ustedes nos muestran. O sea, mi esposa también está muy conmovida. También quisiera honrar a las 39 familias aquí convocadas. Hemos sido 51, 56, 41, pero ahora mismo somos 39. Quisiera honrarles porque realmente esta palabra nos trae mucha responsabilidad, nos trae mucho peso y debemos ser hacedores de esta palabra. Sabemos que de la mano del Señor y de su asistencia en el Espíritu Santo lo vamos a poder hacer porque Él nos da las fuerzas, Él nos da la guía, Él nos da la instrucción. Dispongamos solo nuestro corazón a escucharle y que todo lo que Él nos diga, nosotros seamos prontos en obediencia a correr al corazón del Padre en todo lo que Él quiere hacer en nuestra casa porque nos conviene. Así que quiero honrar a cada familia, a cada mamá, a cada papá que tomó esta oración como bandera, que la ancló en su casa y dijo: aquí estoy, Señor, para responder a tu voz, para responder a tu voluntad. Me hago responsable de la administración que me has dado y recibo de ti la gracia, la impartición genuina de la dirección que tú quieres con la cual guiemos a nuestros hijos. Así que realmente gracias porque son valientes en este tiempo y sabemos que todo lo que hagamos para el Señor, de Él viene la recompensa. Gloria a Dios porque la recompensa va a ser familias que le sigan, que conozcan, que no traigan retraso, sino que sean esas flechas que Dios los usó a cada uno de ustedes para enviarlas con un propósito, entendidos en el propósito eterno. Así que bendito sea el Señor por los pastores Firman. Gracias que por todo lo que nos están impartiendo, porque nos están nutriendo. Muchísimas gracias a los pastores Chávez. Aún seguimos degustando cada palabra que salió de su boca. Muchísimas gracias. Y vamos a darle continuidad a todo esto con las preguntas que tenemos. Sí, qué peso de responsabilidad. Sin duda alguna no podemos llevarlo, sino por su gracia. Que sea su gracia en nosotros, nos lleve a entender que el destino de nuestras naciones no está en un gobernante de turno, sino en la instrucción en nuestras casas. Que la palabra de Dios sea gobernando los corazones de nuestros hijos para que a su vez sepan gobernar conforme a la voluntad de Dios. Descansamos en su gracia, porque todo lo que hemos tratado en estas sesiones, sin duda alguna, sin su gracia es imposible realizar en nosotros. Amados, tenemos un par de preguntas y quisiéramos saber si alguien de ustedes tenga una pregunta más que formular. Aprovechemos ahora al máximo, ¿sí? La primera pregunta, David y Denise, ¿hasta qué edad los padres son responsables de los hijos en cuanto al discipulado, en cuanto a la formación en Cristo? Bueno, buenísimo. Estaría bueno que haya una pregunta para Carlos también. Sí, para Vladimir y Maloli, vamos, compañeros, todos juntos. Yo vi, en la placa vi 3 oradores, 3 matrimonios de oradores. ¿Qué pasó? Nos engañaron. No. Bueno, un poco de esto vamos a hablar esta noche, vamos a cerrar hablando del discipulado generacional. Básicamente el discipulado es vida. No es transmitir conceptos, sino compartir y transmitir una vida, ¿no? Es más que conceptos. Entonces, creo que en realidad no hay edad. Creería que no se termina nunca, porque yo me acuerdo, miren, mi abuelo Esteban, lo mencioné ayer,
por diferentes circunstancias de la vida tuve mucho vínculo con él. De hecho, compartí un viaje cuando tenía 15 años, de un año a Estados Unidos con él, acompañarlo, y tuve la posibilidad de compartir muchísimas cosas al punto que yo consideraba que él era mi mejor amigo, y aún quizá todavía hoy lo considero, y él murió hace más de 20 años. Mis hijos nunca lo conocieron. Ahora les puedo asegurar que si ustedes le preguntan a ellos quién fue el abuelo Esteban, ellos le van a saber decir cosas, porque yo he hablado tanto de él y su influencia ha sido tan grande sobre mi vida, que el abuelo Esteban sigue siendo influencia aún sobre mis hijos, a quienes él no los conoció. De hecho, ni a Denise conoció porque... Me está matando, Firma, Pero muy miren, tierno eso. el tema, necesitamos entender el poder que tiene una vida íntegra, una vida coherente, una vida que ama al Señor y se compromete al 100 con el Señor. Es una vida que va a discipular a una gente que no conoció, generaciones a las que no conoció. Entonces, creo que por ahí viene entender el poder que Dios puso en nosotros. Por eso creo que el enemigo es muy astuto en tenernos en las trampas del alma, distraídos con la historia y con las heridas, porque en realidad en el espíritu todo ya fue resuelto y consumado, y ya estamos operando en reconciliación. Y podemos operar como familias desde el espíritu en un nivel de poder tremendo que impacta y produce cambio en las generaciones aún después de muerto. Entonces, entendamos eso, y un poco lo voy a cerrar, lo vamos a resolver más claramente esta noche cuando terminemos cerrando el tema, pero volviendo a la pregunta de la edad, di el ejemplo de mi abuelo para que vean que excede aún. Yo puedo pensar que voy a estar discipulando aún a mis nietos hasta que yo tenga 100 años, sin embargo, podemos impactar la vida de aún los bisnietos o los tataranietos a los que ni siquiera vimos ni conocimos. Sí, para sumar solamente una cosita, creo que si usamos nuestro sentido común, vamos a saber que de acuerdo a las edades, las cosas son diferentes, y que como papás tenemos que tener el discernir en el Señor como según cada etapa, ¿no? No tiene sentido describirlas, porque creo que lo podemos ver. El punto mayormente es entender que no siempre va a ser sentados frente a una mesa con una Biblia de por medio. ¿Sí? Nosotros lo hacemos, lo digo para aclarar, lo hacemos, lo recomendamos, es muy bueno, pero muchas veces toca que los hijos están con algunas situaciones o que no acceden a esas cuestiones. Las variables son tantas familias hay en esta conexión, ¿no es cierto? Entonces, entender que el discipulado excede un estudio formal, vamos a decir. Que si, por ejemplo, a mí me pasa con mi hija, ella tiene 15 años y está con las hormonas ahí a full y con todas las, muchas ganas de salir, y la pandemia no se lo ha permitido, cumplió 15 años en pandemia y bueno, su fiesta no ocurrió, íbamos a viajar por sus 15, no ocurrió. Entonces, solamente doy un ejemplo, no me pongo de ejemplo, pero solamente para que entiendan lo que digo. Procuro con ella cosas que ella le gusta hacer, y en eso poder llegar a ella en el Señor, ¿no es cierto? Entonces no siempre va a ser de una forma estipulada, y como papás también muchas veces nos toca ceder frente a cosas que preferiríamos hacer para priorizar lo que nuestros hijos no están necesitando en la medida de cubrir necesidades, sino lo que están necesitando en el Señor, ¿sí? En lo que estamos hablando de discipulado. Bueno, espero que sirvan. Amén. Amén. Muchísimas gracias. La segunda pregunta la vamos a tomar, ¿sí? Para acá, para que no crean que los estamos exprimiendo. Pongan aplausos. Y la segunda pregunta nos llega desde Estados Unidos. Hemos hablado, dice, mucho acerca de lo generacional. ¿Cómo participar de lo generacional si no hay descendencia en lo natural? Wow, tenemos muchos ejemplos en la Biblia. Me gustaría resaltar en primer lugar el ejemplo de Jesús, ¿verdad? Aunque no tuvo hijos en lo natural, cómo es indudable el efecto generacional de su legado como vida impartida en los hijos espirituales. La palabra dice que Él es el autor, el padre de la fe. Así que, si bien es cierto, es un gozo y un deleite el tener hijos naturales, los hijos espirituales continuarán
un legado generacional y por lo tanto, desde el Espíritu podemos también ser, cómo no, participantes de lo que el Señor está haciendo en las generaciones. Me llama muchísimo la atención también el ejemplo de Abraham, ¿sí? Nombrado por Dios padre de generaciones y no tenía un hijo natural todavía. Wow. Pero su fe alcanzó las generaciones, sin duda, ¿sí? Y cómo no tomar el ejemplo de Pablo, ¿verdad? Claro. Pablo, sin duda, ese legado generacional. Y qué importante, ¿no? Porque tal vez teniendo hijos naturales, pudiéramos llegar a creer que necesitamos estar junto a ellos y por supuesto que hay un tiempo para eso, pero vemos que el legado generacional de Pablo no solo es cuando pudo participar con sus hijos en un mismo espacio físico, sino aún desde la cárcel. Sí. Así es. Cuando estuvo fuera de la cárcel, llegó a todas las naciones conocidas en ese tiempo con el evangelio, pero cuando estuvo en la cárcel, dentro de esas mazmorras, pudo llegar con el evangelio 20 siglos después, 21 siglos después. Las generaciones siguen siendo impactadas por el legado de un hombre que vivió por la causa del evangelio. Así que sin duda alguna, mediante la fe en Cristo podemos impactar las generaciones, ya sea con descendencia natural o espiritual. No sé si quieran, por favor, Denise, David, aportar algo en función de esta pregunta. No, está perfecto, magistralmente Glorioso, contestada. glorioso. Y qué verdad, que cuánto consuela la verdad. Eso pensaba recién. Esto es una verdad. Y cuánto consuelo trae esa verdad. Claro. Hermoso. Amén.